Bueno, muy bien. Continuando entonces con nuestro cronograma de actividades, hoy vamos a hablar sobre antígenos. Vamos a hablar sobre antígenos. Doctor, necesito que me grabe la clase porque el jueves no voy a estar. ¿Está haciendo el video? Ok. El jueves voy a estar en un evento en Valledupar. Lógicamente no voy a estar. Le comparte eso a los compañeros de la y me lo comparte a mí. ¿Vale? Bien. Decíamos entonces, vamos a hablar en el día de hoy sobre antígenos. Ya esto forma parte del segundo corte. El primer corte ya es historia patria. ¿Ok? Poco a poco vamos avanzando en el contenido programático y nos vamos acercando al componente clínico, que es lo que a nosotros más nos interesa. Pero yo me acuerdo que al principio del semestre yo les decía, es imposible entender temas clínicos como la inflamación, las alergias, las enfermedades autoinmunes, si usted no conoce la base, si usted no tiene conocimientos en inmunología básica, que es lo que estamos haciendo nosotros en estas semanas de trabajo. Hoy vamos a hablar sobre antígenos y todo lo que deriva de esta temática. Vamos a conocer exactamente la diferencia entre un antígeno, un inmunógeno y algunos conceptos básicos como lo es epítope, ¿ok? Determinante antigénico, epítope lineal, epítope conformacional, mimítopes y una serie de conceptos que se derivan de toda esta temática. Si nos da tiempo, podemos seguir hablando sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el tema que sigue después de esto, según el cronograma de actividades. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de antígeno? Ustedes ya en el ejercicio que hicieron, estudiando para su primer parcial y la evaluación y todo lo que han hecho, podemos decir que antígeno es todo lo que induce una respuesta inmune, o todo lo que puede ser reconocido por un anticuerpo o por un receptor del linfocito T o el linfocito B. Entonces aquí tenemos un concepto. Toda molécula capaz de inducir una respuesta inmune, pudiendo reaccionar con los anticuerpos formados. Suelen ser moléculas grandes. Este concepto es válido, pero si nosotros queremos afinar más los conceptos y establecer bien diferencias, quiero decirte que no todos los antígenos tienen la capacidad para inducir una respuesta inmune. ¿Ok? No todos los antígenos tienen la capacidad de inducir respuesta inmune. Y es por eso que existe una diferencia entre lo que es un inmunógeno y un antígeno. ¿Vale? Inmunógeno es toda molécula capaz de inducir una respuesta inmune. Inducir una respuesta inmune. Estimular al sistema inmune innato, estimular al sistema inmune adaptativo. Eso es inmunógeno. Toda molécula capaz de inducir una respuesta inmune. Y el concepto de antígeno se refiere a toda molécula capaz de ser reconocida por un anticuerpo o por los receptores del linfocito T o por los receptores del linfocito B. ¿Ok? Toda molécula que es reconocida por un anticuerpo. Entonces mira que este concepto sencillo, muy elemental, es un concepto que en inmunología clínica y en medicina se aplica mucho. ¿Cómo así, doctor? Sí. En esta gráfica estamos viendo de manera muy sencilla un antígeno con unas partículas, en este caso un círculo con unos triángulos. Resulta que el sitio del antígeno en donde se une el anticuerpo, eso se llama epítope. Cuando usted dice, ese antígeno está siendo reconocido por el anticuerpo, la parte del antígeno en donde se une un anticuerpo, eso se llama epítope. ¿Vale? ¿Y por qué esto es pertinente? Esto es pertinente para poder entender varias estrategias que en medicina nosotros realizamos. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer un diagnóstico de una enfermedad infecciosa, lo puede hacer de dos formas. Lo puede hacer de manera directa, identificando el patógeno, ya sea cultivándolo, ya sea coloreándolo, o identificando algún metabolito, ya sea sus ácidos nucleicos,
alguna molécula, alguna proteína. ¿Ok? Eso se llama diagnóstico directo. Identificando directamente al patógeno. Doctor, el cultivo salió positivo y se logró aislar del hemocultivo un Staphylococcus aureus. Eso se llama diagnóstico directo. Doctor, la punción lumbar demostró de que en la prueba o en la tinción de tinta china se identificaron estructuras micóticas compatibles con un Cryptococcus neoformans. Hombre, sí, eso es un diagnóstico directo, porque estamos identificando directamente al patógeno. Doctor, la tinción de Gram logran identificar cocos gram positivos. Doctor, la tinción de la secreción purulenta logra identificar bacilos gram negativos. Eso es un diagnóstico directo. Pero ahora, no todos los microbios se cultivan. No todos los microbios se aíslan. No todos los microbios se tiñen. Y es allí en donde la respuesta inmunológica y todo este conocimiento nos sirve. Por eso es que nosotros en el laboratorio hablamos de pruebas serológicas, en donde a través de la respuesta inmunológica nosotros podemos identificar si el paciente cursa con una infección o cursó con una infección. A través de los anticuerpos que el paciente tenga en el plasma, podemos decir si el paciente está infectado o estuvo infectado. Entonces mira cómo estos conceptos de antígeno, anticuerpo, cómo nos permite entender su aplicabilidad en la práctica médica. Ahora, si yo hago una pregunta, serológicamente, cuando hablamos de serología, estamos hablando de la identificación de anticuerpos dirigida contra ciertos antígenos, pero esos anticuerpos se encuentran en el suero o en el plasma. ¿Ok? Eso se llama análisis serológico. ¿Vale? ¿Cómo sabemos nosotros si serológicamente un paciente tiene o tuvo una infección? ¿Qué solicita usted como médico? El análisis serológico de enfermedades infecciosas se realiza midiendo dos anticuerpos, midiendo la inmunoglobulina M y a la vez midiendo inmunoglobulina G. Es por eso que ustedes observan que en el caso de las mujeres embarazadas, cuando inician su control prenatal, el ginecólogo le ordena IgM e IgG contra Toxoplasma gondii. Miren que en ningún momento el ginecólogo le pide una muestra de líquido amniótico para hacer un diagnóstico directo del toxoplasma. Eso no se hace. El ginecólogo solicita al laboratorio clínico IgM e IgG contra el Toxoplasma gondii. Y con esas pruebas serológicas, él quiere identificar la presencia de anticuerpos contra ese antígeno, en este caso, el toxoplasma. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de este semestre? De que hay un anticuerpo que es el que se produce de primero cuando el linfocito virgen se estimula ante un antígeno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el anticuerpo que se sintetiza de primero, que se produce de primero cuando el linfocito virgen reconoce el antígeno? ¿Cuál es? La M, la inmunoglobulina M. Y es por eso que en medicina, cuando usted quiere hacer un diagnóstico serológico, ese es el anticuerpo que usted debe solicitar. La inmunoglobulina M, si está positiva, con altos títulos, te está indicando de que la infección es reciente. Y cuando la infección es reciente, en medicina, ¿cómo le llamamos a eso? Aguda. Eso nos está indicando entonces de que la paciente está infectada. Pero ahora, sabemos que por inmunología, el linfocito B, que es el que produce anticuerpos, ese linfocito B se estimula, produce anticuerpos, pero él se convierte en una célula de memoria. ¿Ok? Entonces, de pronto el ginecólogo, cuando solicita la prueba serológica, IgM e IgG contra Toxoplasma gondii, el resultado es diferente. Es decir, IgM negativa, IgG positivo.
Es decir, la M negativa, pero la que está positiva es la IgG. ¿Cómo interpretamos esos resultados? Ya nosotros sabemos de que un linfocito de memoria cambia el tipo de anticuerpo, fenómeno conocido como el switch o switching o cambio de isotipo. El linfocito B, a través de las interacciones que realiza con el linfocito T, a través de ciertas moléculas presentes en la membrana o a través de la acción de ciertas citoquinas, eso es lo que favorece al cambio de anticuerpos. A ese cambio que en un principio era IgM por una inmunoglobulina G, o por una inmunoglobulina A, o por una inmunoglobulina E. Eso se llama cambio de isotipo. Entonces, cuando yo identifico inmunoglobulina G sin inmunoglobulina M, podemos decir entonces de que la paciente estuvo infectada. Estuvo. Entonces mira la importancia de esos análisis y de esa interpretación. Porque en el contexto de una mujer embarazada, que es el ejemplo que hemos tomado, que es lo más común, el hecho de que usted identifique IgM positiva con altos títulos, eso te indica a ti que debes iniciar un tratamiento para evitar algo que se llama la toxoplasmosis congénita. Pero si usted identifica una IgG con IgM negativa, eso te da la tranquilidad de que no tiene necesidad de iniciar un tratamiento, porque ya la paciente estuvo infectada. ¿Ok? Ahora, inmunológicamente, ¿qué conlleva? Vamos a ver, Isamar, te hago una pregunta. Si tú logras identificar que la madre logra tener anticuerpos contra el toxoplasma y son anticuerpos IgM, y acá en el otro caso logras identificar que la madre tiene anticuerpos IgG, ¿por qué en el primer caso usted le da un tratamiento y por qué en el segundo caso no? Ajá. Pero de igual manera ella está produciendo anticuerpos. ¿Y qué sucede en el segundo caso? Ajá, pero ella también creó anticuerpos en el primero. ¿O no tiene anticuerpos en el primero? La inmunoglobulina M no es un anticuerpo. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si en el primer escenario ella tiene anticuerpos de tipo IgM, por qué usted está en la obligación de darle un tratamiento? ¿Y por qué en el segundo escenario, en donde el anticuerpo es la IgG, usted no le da tratamiento? Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué aquí sí inicia un tratamiento y por qué acá no? El doctor me levantó la mano, ¿por qué? En el primer caso fue cuando ya se generó la IgM, la B. Perdón. Cuando ya está la IgM es porque ya la inmunidad adaptativa ya formó memoria. No. Es la G. La doctora, diga. Entonces yo te devuelvo la misma pregunta. ¿Por qué inicias un tratamiento? ¿Qué dice la doctora? ¿Qué dice el doctor? Porque en el caso de ahí, porque ya la enfermedad está pasando cierto tiempo, entonces yo lo castigo y esto porque ya la memoria está para eso. ¿Qué dice el doctor? Eso tiene que ver con la composición total de la hemoglobina M, que es un inventado. Ajá. Eso no atraviesa la membrana de Claro, claro. Excelente. Esa es la respuesta. Profe, ¿sabe por qué en el primer caso sí debemos tratar a la paciente? Porque la inmunoglobulina M que la madre produce es un pentámero. Es una molécula grande. No atraviesa membranas.
por lo tanto no atraviesa placenta. ¿Qué anticuerpos de forma pasiva atraviesa la placenta en ese escenario? Ninguno. Pero cuando ella tiene IgG, cuando la madre hizo el switching, el cambio de isotipo, y en vez de M cambia a G, la presentación plasmática de la G es diferente a la M. La G es un monómero, es una sola molécula, mientras que la M es un pentámero. Entonces la G sí logra atravesar membrana, sí logra atravesar la placenta, por lo tanto la madre sí inmuniza pasivamente al producto. Por lo tanto el producto se beneficia de esos anticuerpos que atraviesan membrana. Pero en el primer caso, como la M no atraviesa membrana, ¿cómo el producto se protege de ese ataque por el toxoplasma? Lo tendría. Por eso es que tú te ves en la obligación de iniciar un tratamiento. ¿Vio? Lo que usted está haciendo en este momento es aplicando el conocimiento básico de inmunología en la práctica médica. Esto se llama correlación básico-clínica. ¿Vio? O sea, este concepto básico, cómo yo lo empleo en mi formación como médico. ¿Vio? Muy bien. Diferencias entre antígeno e inmunógeno. Existen muchísimas diferencias, ya lo acabamos de mencionar. Toda molécula capaz de inducir una respuesta inmune. Esta es toda molécula que sea reconocida por un anticuerpo o por receptores de linfocitos. Existe un concepto importante y es el concepto de inmunogenicidad. Inmunogenicidad. ¿Qué se entiende por inmunogenicidad? La capacidad que tiene una molécula de inducir una respuesta inmunológica. La capacidad que tiene una molécula de inducir una respuesta inmunológica. No todas las moléculas tienen la misma inmunogenicidad. No todas las moléculas tienen la misma capacidad de inducir una respuesta inmune. Existen algunas variables que pueden incidir en que una molécula sea más inmunógena que otra. Existen algunas variables. Ejemplo, la genética del huésped. Cada uno de nosotros genéticamente es diferente. Pero en inmunología, esas diferencias genéticas en nosotros no tanto es por el fenotipo, si yo soy moreno, blanco, alto o bajo. En inmunología existe algo que se llama la inmunogenética, que tiene que ver mucho con unas moléculas que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad, que es el tema que sigue después de esto. Ese es un tema muy exquisito y muy importante, porque usted como médico comienza a entender por qué algunas personas se ven más afectadas, por qué algunas personas se ven más comprometidas, por qué algunos sí, por qué algunos no. ¿Ok? Eso es lo que a ti como médico te permite entender el origen de las enfermedades o el comportamiento clínico de un paciente ante una infección, o la predisposición que tiene un paciente a desarrollar tumores, a desarrollar lupus, a desarrollar alergias, a tener un cáncer severo. Existe algo que se llama la inmunogenética, ¿ok? Y de eso hablaremos más adelante, la genética del huésped. Cada individuo responde inmunológicamente de forma diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una progenie distinta. Mis padres, mis abuelos, son genéticamente diferentes a los de ustedes. Y eso puede influir en que yo esté heredando por parte de mis padres ciertas moléculas que me pueden generar grado de protección o ciertas moléculas que me pueden hacer susceptibles. Este punto es importante, ¿por qué? Porque cuando tú diseñas una vacuna, y hacia allá va la clase, cuando tú diseñas una vacuna, ¿cuál es el objetivo de una vacuna? Con lo que hemos aprendido hasta ahora. El objetivo de una vacuna
profiláctica, ¿cuál es? Que se presente la enfermedad o prevenir la enfermedad. Prevenir. Y en caso tal de que la enfermedad se presente, que se presente de una forma leve o de una forma severa. Ok. El objetivo número 1 de una vacuna profiláctica es, 1, prevenir la enfermedad. Y en caso tal de que la enfermedad se presente, que sea leve, que no represente esa amenaza para la vida del paciente. Ese es el objetivo número 1 de las vacunas. Ahora, si acabamos de decir que cada paciente genéticamente es diferente, caramba, ¿cómo yo puedo garantizar como científico, quien diseña una vacuna, que todos los que reciben mi vacuna van a responder inmunológicamente y van a reconocer los mismos epítopes? ¿Cómo garantizo yo que todos ustedes, cuando reciben mi vacuna de Pfizer, ejemplo, en individuos genéticamente diferentes, cómo garantizo yo de que van a producir anticuerpos que van a reconocer la región RBD de la proteína Spike? Y que esa producción de anticuerpos neutralizantes son los que a ustedes lo van a librar de tener un COVID-19 severo. ¿Ok? Entonces mira todo lo que se debe analizar desde el punto de vista inmunológico para poder diseñar una vacuna. Hay que hacer un análisis, un estudio poblacional. Y de esa manera tratar de inferir si verdaderamente esa vacuna protege. Por eso es que ustedes, cuando estén viendo epidemiología, creo que lo están haciendo este semestre, ustedes van a hablar sobre los ensayos clínicos. Ensayo 1, 2, 3 y 4. Ensayo clínico, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En donde en cada una de esas etapas se estudia la molécula que se quiere implementar. En este caso, la vacuna. ¿Ok? En este momento, nosotros nos encontramos en fase 4 con respecto a las vacunas del COVID-19. Fase 4, ¿qué quiere decir? De que ya la vacuna fue aprobada, se está aplicando en la población, en la comunidad, pero todos nosotros estamos bajo vigilancia. ¿Por qué? Porque cualquier evento que usted presente debe ser reportado y se debe estudiar para tratar de establecer la relación causal entre la vacuna y lo que usted está presentando. ¿Vale? Entonces, el hecho de que cada uno de nosotros responda inmunológicamente a cierta molécula depende mucho de mi constitución genética, de mi inmunogenética, de ciertas moléculas como por ejemplo las moléculas HLA que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, esas son variables dependientes del huésped, ¿ok? Pero también existen otras variables que inciden en la inmunogenicidad de una molécula, como por ejemplo las características químicas de la molécula. Ese punto es interesante. Si es químicamente un carbohidrato, si es una proteína, si es un lípido, ¿ok? Esas características químicas influyen también en la inmunogenicidad, ¿ok? La especie de donde se origina la molécula. Hay algunas moléculas que provienen de una especie distinta a la nuestra y se ha relacionado hoy en día con un mayor poder inmunógeno. Hay algunas moléculas que vienen de la misma especie, se toleran mejor y no se responde tanto. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día existe algo que se llaman los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales es lo que actualmente está comandando algo que se llama la medicina de precisión. Es decir, usted le está dando un medicamento para que actúe de forma precisa en el sitio en donde eso está generando la enfermedad. Por ejemplo, usted le puede dar a un paciente un medicamento, en este caso un anticuerpo monoclonal, que neutralice a la interleuquina 6. Solamente a la interleuquina 6. Y neutralizando esa interleuquina 6, él mejora su artritis reumatoide. Anteriormente, ¿qué se hacía? Y todavía se sigue haciendo. El paciente se somete al tratamiento con corticoides,
el paciente se somete al tratamiento con leflunomida, el paciente toma metotrexate, el paciente toma azatioprina. Esos medicamentos no hacen un efecto específico, no hacen una inmunosupresión específica. Esos medicamentos se llevan al que es y al que no es. Pero con la medicina de precisión, de allí su nombre, usted puede tratar de forma muy puntual cuál es la molécula responsable de la enfermedad. Eso se debe a la presencia de los anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos que se sintetizan, se diseñan de manera artificial en los laboratorios, dirigidos contra una molécula en particular. Y eso es lo que está mandando la parada ahora mismo en medicina. ¿Vale? Entonces, en un principio, los anticuerpos monoclonales que se usaban en la práctica clínica como tratamiento provenían de los ratones. Provenían de un modelo murino, de un animal. Cuando comenzaron a usarse esos medicamentos, a largo de cierto tiempo, muchos pacientes comenzaron a tener anticuerpos contra ese monoclonal. Algunas literaturas le llaman JAMA, que traduce más o menos anticuerpo humano contra el anticuerpo de ratón. ¿Ok? Anticuerpo humano dirigido contra el anticuerpo del ratón. Lógico, como eso es un anticuerpo que venía de una especie genéticamente diferente, los pacientes comenzaron a producir unos anticuerpos contra esos monoclonales. ¿Qué consecuencias trajo? Uno, que la efectividad de la molécula perdió poder, ya no eran eficaces porque ya el paciente producía anticuerpos contra el monoclonal, lo neutralizaba y lógicamente no se generaba ningún efecto. Lo otro es que comenzaron a observarse reacciones adversas. Los pacientes comenzaron a presentar eventos adversos posterior a la colocación de la dosis del monoclonal. ¿Eso a qué conllevó? Eso conllevó a que se mejorara eso, y hoy en día los anticuerpos monoclonales que se utilizan ya no provienen de los ratones, son anticuerpos humanizados, 100% humanos. ¿Ok? Y eso lo va a ver usted el próximo semestre cuando esté viendo farmacología o cuando esté viendo terapéutica. ¿Ok? Existen unos anticuerpos monoclonales que terminan con el sufijo CIMAP. CIMAP, que significa anticuerpo monoclonal quimérico. Quimérico porque una parte estructural es humana, otra parte es de ratón. Hoy en día la mayoría de los monoclonales terminan en SUMAP, con Z, SUMAP, que son anticuerpos 100% humanizados. Y ese pequeño detalle, ¿eso en qué influye? Eso influye en que al ser de la misma especie, no se reconoce el monoclonal como si fuera una molécula extraña. Por lo tanto, se tolera. No genera la producción de anticuerpos. Por lo tanto, la molécula va a ser eficaz. Entonces, mira cómo este pequeño detalle te permite entender lo que actualmente se hace en la práctica médica. La dosis, la cantidad de antígeno influye mucho en la capacidad de responder o no. Por eso es que las vacunas, utilizando el ejemplo de las vacunas, hombre, yo debo colocar la dosis suficiente. En este caso, ¿qué se entiende por dosis? Hombre, la cantidad de antígeno o de molécula suficiente para estimular inmunológicamente a ese paciente. Si a mí me dicen de que la vacuna de Pfizer, un ejemplo, es 0.5 mililitros, y si la enfermera a mí me coloca 0.2 en vez de 0.5, esa cantidad que me está aplicando a mí va a ser suficiente para estimular a mis linfocitos. No. Entonces mire la importancia de la dosis en el contexto de las vacunas. Hombre, si la vacuna es 0.5, hombre, coloque la dosis para poder generar una respuesta inmune. Si yo lo que quiero verdaderamente es prevenir o proteger. Otra variable que influye mucho en la inmunogenicidad es la complejidad de la molécula. Es decir, si es una molécula que tiene algunos grupos químicos, como por ejemplo grupos fosfatos, grupos metilos,
acetilos, ¿ok? Dependiendo de esa cantidad de estructuras o grupos químicos que tenga, entre más compleja sea la molécula, más inmunógena es, ¿ok? El tamaño de la molécula también influye mucho con la inmunogenicidad, ¿ok? Entre mayor sea la molécula, más inmunógena es, y entre menor sea la molécula, menos inmunógena es, ¿ok? Entonces mira que ese punto es interesante. El otro punto importante es la ruta de administración. La ruta de administración, por dónde ingresa ese antígeno o por dónde ingresa esa molécula. No es lo mismo colocar una vacuna vía oral que estimula la inmunidad de las mucosas a que se coloque una vacuna vía subcutánea o que se coloque una vacuna intramuscular, ¿ok? O que se coloque una vacuna intrarrectal, ¿vale? Entonces mira de que la vía de administración es una vía o es una variable que también influye en la inmunogenicidad que tenga cierta molécula en algún paciente, ¿ok? Entonces aquí tenemos factores que influyen en la inmunogenicidad, ya habíamos mencionado algo. Factores que determinan el poder inmunógeno de una molécula. Ejemplo, la naturaleza química, el tamaño, la complejidad, la conformación y accesibilidad y la calidad de lo extraño. Aquí tenemos un ejemplo. Lo habíamos comentado anteriormente. Tenemos el ejemplo de la vacuna que actualmente se utiliza contra el neumococo. Anteriormente la vacuna contra el neumococo era una vacuna a base de carbohidratos, químicamente a base de carbohidratos, y era un carbohidrato presente en la cápsula del neumococo. Inmunológicamente, ¿qué conlleva eso? Eso conlleva a que la respuesta inmunológica sea timo independiente. ¿Cómo así? Solamente estimula al linfocito B, se activa el linfocito B y este va a ser el anticuerpo que el paciente va a producir. Pero mira de que este tipo de carbohidrato no va a favorecer la producción de inmunoglobulina G. Y la memoria inmunológica que va a tener este paciente va a ser temporal, no duradera. Es más, no se forman linfocitos de memoria. Es decir, de que este tipo de vacuna no te está generando protección a largo plazo. Después de 2 o 3 años, el paciente está otra vez predispuesto, susceptible. ¿Vale? Ahora, ¿qué beneficios o qué ajustes se han hecho para tratar de mejorar eso? Porque todavía las infecciones por neumococo son un problema de salud pública. Entonces, esto favoreció el diseño de las famosas vacunas conjugadas. Vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas son aquellas vacunas que siguen utilizando el polisacárido, pero químicamente han fusionado a su estructura una proteína. Actualmente, las vacunas conjugadas contra el neumococo tienen el toxoide tetánico o el toxoide diftérico conjugado, pegado a su estructura. Profe, ¿y químicamente eso genera algún cambio en la respuesta inmune? Por supuesto. ¿Por qué? Porque al haber una proteína pegada a esta estructura, ya aquí se invita a la participación de las células presentadoras de antígenos. Habrá una internalización de la molécula, un procesamiento antigénico y una presentación a través de las moléculas HLA o a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. La célula dendrítica le presenta los péptidos antigénicos al linfocito T y este linfocito T va a hacer sinergia con el linfocito B. Eso va a permitir entonces de que este linfocito B va a producir inmunoglobulina G en vez de inmunoglobulina M, y ya sabemos cuáles son las bondades que tiene la M con respecto a la G. Sabemos el beneficio de la G con respecto a la M. Aquí vemos de que aquí se forma un linfocito B de memoria de larga vida, cosa que aquí no se formó.
Entonces mira cómo todos estos conocimientos se aplican actualmente con el objetivo de tener vacunas de mejor calidad, de que verdaderamente se garantice la producción de anticuerpos y la formación de células de memoria. ¿Ok? Entonces, cuando ya tú te vayas a aplicar tus vacunas, cuando ya vayas a hacer semiología y estés ya rotando, viendo pacientes que se les exigen a todos ustedes las vacunas, no te extrañe cuando te digan el precio de algunas vacunas, porque algunas son más económicas que otras. ¿Ok? Pues es por el tipo de vacuna y el beneficio o la efectividad de que ella ofrece. ¿Vale? Muy bien. La ruta de administración. Dijimos que la ruta de administración juega un papel importante. ¿Ok? Hay algunas vacunas que se administran por vía subcutánea. Hay algunas vacunas que incluso se pueden administrar a través de la vía oral. ¿Ok? Y hay algunas vacunas que se aplican a nivel intranasal. Todo eso influye mucho en la respuesta inmunológica. Ya es importante recordar de que dependiendo la vía de administración, pues lógicamente eso va a favorecer el transporte o el reconocimiento de ese antígeno. Aquellos antígenos que ingresan a través del tejido conectivo van a ser transportados por los vasos linfáticos, por lo tanto los ganglios son los que van a favorecer ese reconocimiento antigénico y la activación de los linfocitos T. A diferencia de aquellos antígenos que son transportados por la vía hemática, que van a ser reconocidos por el sistema retículo endotelial, tanto hepático como esplénico, y eso también favorece la producción de anticuerpos por parte de los esplenocitos, en particular linfocitos B ubicados a nivel del vaso. ¿Ok? Muy bien. Conceptos básicos en inmunogenicidad. Tenemos determinante antigénico. ¿Qué es un determinante antigénico? Hombre, es una parte del antígeno en donde se ubican o en donde se identifican varios epítopes. Determinante antigénico es la zona del antígeno en donde pueden estar ubicados varios epítopes. ¿Qué es un epítope? El epítope es el sitio del antígeno en donde se une el anticuerpo, o el sitio del antígeno en donde el linfocito T reconoce al antígeno. ¿Ok? El sitio en donde se une el anticuerpo o en donde reconoce el TCR. ¿Cuántos tipos de epítopes existen? Existen diferentes epítopes. Hay epítopes continuos, es decir, la secuencia de aminoácidos de ese epítope están seguidas unos detrás de otros. Se llaman epítopes continuos o lineales. Mientras que existen unos epítopes que se llaman discontinuos o conformacionales. Este punto, ¿por qué es importante? Porque hay algunos epítopes que cuando la molécula se desnaturaliza, se pierden. Y al perder el epítope, lógicamente los anticuerpos no reconocen nada. Sin embargo, los epítopes continuos, como ellos están seguidos uno tras de otro, aunque la molécula se desnaturalice, ellos no se separan, sigue siendo el mismo epítope, por lo tanto sigue manteniendo sus propiedades inmunógenas. ¿Ok? Aquí tenemos el concepto de mimítope. Mimítope es epítopes semejantes o epítopes iguales, pero presentes en diferentes antígenos. Epítopes iguales, pero presentes en diferentes antígenos. Entonces te voy a poner un ejemplo para que te ubiques. Un ejemplo. Hay algunos pacientes alérgicos a los ácaros del polvo. Ácaros como por ejemplo Bromia tropicalis, Dermatophagoides sternonicinus, Dermatophagoides farine, que son los tres más prevalentes y son los que utilizamos en las pruebas de diagnóstico. Esos ácaros tienen un alergeno que se llama la tropomiosina. Tropomiosina. Ese alergeno forma parte del grupo 10, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC. ¿Ok?
Esa tropomiosina es la que te permite entender a ti por qué ese paciente alérgico a ese alergeno, cuando consume camarones o cuando consume mariscos, también presenta alergia. Y te llega el paciente a la consulta diciendo: doctor, yo soy alérgico a los ácaros y a los mariscos. Ojo, no es que el paciente sea alérgico a los mariscos. Lo que está sucediendo aquí es un fenómeno que se llama mimetismo molecular o reactividad cruzada. ¿Cómo así? Resulta que los mariscos, ¿ok? Camarones, caracol, ellos también tienen en su estructura molecular la tropomiosina. Esa misma tropomiosina que tienen los ácaros, los crustáceos y mariscos también lo tienen. Eso explica el por qué cuando un paciente alérgico a los ácaros, él tiene anticuerpos contra la proteína tropomiosina. A lo que él consume camarones, consume caracol, esos anticuerpos que ya él tiene reconocen el mismo epítope, pero presente no en los ácaros, sino en los mariscos. Y eso genera en el paciente una alergia, y es por eso que el paciente dice: doctor, soy alérgico a los camarones y alérgico a los ácaros. Eso se llama mimetismo. Ese mismo mimetismo que estamos viendo aquí se observa también en otros escenarios, como por ejemplo algunas infecciones y la predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes. Hay algunas infecciones que te hacen susceptible a padecer de artritis reumatoide. O hay algunas infecciones que te hacen susceptible a padecer de Guillain-Barré. ¿Ok? Eso se debe a la presencia de epítopes iguales. Y esos epítopes iguales conlleva a que los anticuerpos que el paciente produjo reconozcan el epítope y generen toda una respuesta inmune contra esas estructuras. Entonces es importante que tengas claro el concepto de mimítopes y el concepto de mimetismo molecular. Por ejemplo, los que están conmigo en el laboratorio, cuando estuvimos dando la clase de antígenos febriles, ¿por qué utilizamos el Proteus OX19 y no las riquecias? Porque tenían el mismo... ¿vio? ¿Por qué utilizamos el Proteus OX19 y no las riquecias? Profe, porque las riquecias son de difícil aislamiento, pero tienen estructuralmente algunas moléculas iguales. Es por eso que yo utilizo al Proteus OX19 y dependiendo la clínica yo puedo inferir si hay o no una riqueciosis. Entonces comparten los mismos epítopes. Muy bien. ¿Qué es el parátope? El parátope es el sitio del anticuerpo que se une a un epítope. El sitio del anticuerpo que se une a un epítope. Aquí tenemos otro concepto. Epítopes crípticos, también conocidos como epítopes ocultos o neoantigénicos. Epítopes crípticos, epítopes ocultos o neoantigénicos. Es decir, son epítopes que en la estructura natural del antígeno no se reconocen. Pero cuando ese antígeno pierde su estructura, se desnaturaliza, ese epítope aflora, ese epítope se evidencia. Y eso conlleva a que la respuesta inmunológica se exacerbe. Este tipo de epítopes, epítopes crípticos, ocultos o neoantigénicos, eso se utiliza mucho para entender el comportamiento clínico de las enfermedades autoinmunes. Nos permite entender por qué las enfermedades autoinmunes son crónicas progresivas. ¿A qué se debe? Cuando tú tienes una respuesta autoinmune en un tejido o en un órgano, esa lesión tisular favorece la expresión de algunos epítopes que en su condición natural estaban ocultos. Pero cuando ese tejido recibe esa respuesta autoinmune,
ese tejido se lesiona y ese tejido lesionado comienza a mostrar algunas moléculas que anteriormente en su estado natural estaban ocultas. A lo que el tejido se lesiona, comienzan a florecer este tipo de epítopes y lo que hace es aumentar la respuesta. Al incrementar la respuesta nos permite entender por qué esa respuesta se perpetúa, por qué se amplifica y por qué se cronifica. Eso nos permite entender por qué esos pacientes con enfermedades autoinmunes, si no tienen un tratamiento bien establecido, el paciente progresa, pero lamentablemente se deteriora. Un paciente que sufra de artritis reumatoide y que lamentablemente pierda la función de las manos y que se le deformen las manos, es la evidencia de que el paciente en ningún momento mejoró. Y que ese paciente lamentablemente, a medida que fue progresando la respuesta autoinmune, fue deteriorando y fue cambiando la función anatómica y funcional, valga la redundancia, de la mano. Y es por eso que muchos de esos pacientes terminan incapacitados porque pierden su capacidad laboral. ¿Ok? Entonces mira la importancia de estos epítopes crípticos o epítopes ocultos que en el campo de la reumatología permiten entender el comportamiento clínico de las enfermedades autoinmunes. Tenemos el concepto de lo que es una toxina y a su vez el concepto de lo que es un toxoide. Una toxina no es más que una molécula capaz de inducir un efecto tóxico a nivel celular. Y un toxoide no es más que una toxina modificada con el objetivo de que pierda su efecto tóxico, pero que mantenga sus propiedades inmunógenas. Un ejemplo, ¿cuáles son los dos toxoides que actualmente se utilizan en la práctica clínica? El toxoide tetánico y el toxoide difterico. Son las dos vacunas que se utilizan para prevenir el tétano y para prevenir la difteria. Toxoide tetánico y toxoide difterico. ¿Por qué se llaman toxoide? Hombre, porque es una falsa toxina. Todo lo que termina en oide significa falso. ¿Ok? Toxoide es una falsa toxina. ¿Cómo lo entiendo, profesor? Es una toxina que ha sido modificada, a la cual se le ha perdido o se le ha quitado su efecto tóxico, pero se le mantienen sus propiedades inmunológicas. Entonces cuando yo le aplico a un paciente pediátrico el toxoide tetánico y el toxoide difterico, ¿qué es lo que pretendo yo? Hombre, que el paciente reconozca ese tipo de antígeno, produzca anticuerpos, tenga linfocitos de memoria y cuando él se exponga al tétano o a la difteria en el ambiente, ya él tenga anticuerpos preformados. Una vacuna. Pero yo no le estoy colocando la toxina del tétano para que él le dé un espasmo muscular y se muera de un paro respiratorio, no en ningún momento. Entonces mira la diferencia entre toxina y toxoide. ¿Ok? El objetivo mío es que cuando usted salga de aquí, escuche, el objetivo mío y el de usted es que cuando usted salga de aquí, nadie le eche cuento. Nadie le eche cuento. Que usted salga de aquí empoderado de conocimiento. ¿Ok? Ya usted forma parte de ese proceso. Usted no se forma como médico en el internado. Usted en este momento está en el proceso. No pienses tú que por el hecho de que no estás tocando pacientes, esto es de menor importancia. Estás equivocado. Cuando tú pases a semiología y cuando pases a medicina interna, te darás cuenta que muchos de estos temas que usted ve en su básica es lo mismo que vas a discutir allá, pero en un contexto clínico. Pero ya tu profesor de medicina interna o el profesor de semiología no te va a devolver a enseñarte cómo actúan las enzimas o cómo son los mecanismos de respuesta inmune. ¿Qué dice el docente? Ese man ya pasó las básicas, él lo debe saber. Y si no lo sabes, autosuficiencia. Vaya y busque el libro
repase el tema para que pueda entender el tema que van a discutir con su profesor. Pero ¿qué es más fácil? Hombre, aprovecho cada espacio, aprendo para la vida y cuando ya yo esté allá, se me hace más fácil. A veces el estudiante cree que por el hecho de que está por aquí todavía, él todavía no está en el proceso de formación. Y creen que solamente ya están en el proceso de formación médica en semiología. Cometen un error. Usted desde su primer semestre forma parte de esa formación. Lo que pasa es que de pronto no tienen esa persona que los genere o que los haga entrar en conciencia. Esa es la diferencia. Bueno, seguimos. Epítopes y determinantes antigénicos. Fragmentos de la molécula de antígeno que son reconocidos específicamente por los anticuerpos. Determinantes antigénicos. Regiones de la molécula de antígeno que presentan varios epítopes cercanos. Parátope. Región del anticuerpo que contacta con el antígeno. Existe una complementariedad espacial entre epítope y parátope con cierta flexibilidad. La unión entre antígeno y anticuerpos es reversible, eso es cierto. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes sencillas, parátopo, epítope. Aquí tenemos ejemplos de lo que es un epítope lineal. Miren, si yo desnaturalizo a esta molécula y la pongo así, ambos epítopes que te estoy señalando, miren el epítope 1 y el epítope 2, a pesar de que la molécula está desnaturalizada, ambos epítopes siguen allí. ¿Por qué? Porque son epítopes cuyos aminoácidos se encuentran seguidos uno tras de otro, lineales o continuos. Por lo tanto, no dependen de la estructura conformacional. A diferencia de los epítopes conformacionales que sí dependen de la estructura de la molécula. En consecuencia, cuando la molécula se desnaturaliza, se pierde el epítope. Se pierde el epítope. ¿Ok? Entonces mira que esos son conceptos de inmunología básica. Muy bien. Miren, aquí tenemos a manera de ejemplo lo que es el mimetismo molecular y la autoinmunidad. Mimetismo molecular y la autoinmunidad. Es decir, esa similitud que existen entre algunos epítopes presentes en los microbios con algunas estructuras moleculares presentes en tu economía corporal. Y aquí colocan como ejemplo algunas estructuras moleculares presentes en el Campylobacter jejuni. El Campylobacter jejuni es una bacteria que se relaciona mucho con algunas enfermedades gastrointestinales. Produce la famosa diarrea del viajero. Resulta que el Campylobacter jejuni tiene una serie de estructuras, ¿ok? Algunas moléculas, algunos glucoesfingolípidos que tienen similaridad con esas mismas estructuras o gangliósidos presentes a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Qué quiere decir? Que posterior a la formación de anticuerpos contra esas estructuras del Campylobacter, esos anticuerpos que usted forma también pueden reconocer esas mismas estructuras presentes en el tejido nervioso periférico, trayendo como consecuencia una respuesta inflamatoria que conlleva a la desmielinización. Y si usted desmieliniza ese tejido, pues ¿quién transmite el impulso nervioso? Entonces, esa respuesta inflamatoria conlleva a una parálisis. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Y si esa parálisis está afectando la musculatura respiratoria? Entonces, ¿usted sí cree que el impulso nervioso va a ser suficiente para que la caja torácica suba y baje? Y si la caja torácica no sube y no baja, ¿cómo usted intercambia los gases? Eso es lo que sucede en el famoso síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré, el paciente por lo general cursa previamente a esa fase aguda, cursa con infecciones respiratorias o con infecciones gastrointestinales.
Y a las 2 o 3 semanas de haber tenido esas infecciones es cuando viene la crisis, esa parálisis, ese espasmo, ¿ok? O esa flacidez, más que todo es flacidez, espasmo no, espasmo es tetania, ¿ok? Es flacidez. Entonces ese músculo flácido que no responde al impulso nervioso, pues lógicamente es lo que conlleva que el paciente se asfixie y que eso pueda conllevar a la muerte del paciente. ¿Vio? Entonces miren, mimetismo molecular y autoinmunidad. Excelente. Ok, el mundo fantástico de la microbiología. Ya nosotros hemos visto esta diapositiva cuando estuvimos hablando sobre respuesta innata. Sabemos entonces que los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos tienen algunas estructuras, los famosos PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ok? Entonces aquí tenemos la respuesta inmune frente a cada uno de ellos. La forma como yo respondo a cada uno de esos antígenos es diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un virus que una bacteria, que un hongo o un protozoario o un helminto. Lo mismo sucede con algunos antígenos que en este caso se llaman antígenos de tumores. Es decir, algunas moléculas que solamente se expresan en algunos tumores en particular. En la práctica médica existen los famosos antígenos tumorales que son de alta utilidad en la aplicación clínica de marcadores contra ciertos tumores. Miren esta lista de moléculas que se relacionan con diferentes cánceres. Aquí tenemos, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoembrionario, el antígeno de carbohidrato 15.3, el antígeno de carbohidrato 19.9. ¿Ok? Son moléculas antigénicas que comienzan a expresarse en ciertos tejidos y nosotros los utilizamos como biomarcador para establecer el diagnóstico de ciertas enfermedades como por ejemplo tumores o cánceres. Otro tipo de antígeno puede ser un cuerpo extraño. Miren esto. ¿Qué hace esto aquí? ¿Ok? ¿Qué hace este clavo aquí? ¿Ok? Entonces, los cuerpos extraños generan una respuesta inmune. Lógicamente, como va a ser una estructura que no va a ser fagocitable, eso va a conllevar a la formación de un granuloma. Ese granuloma va a conllevar a que ejerza un efecto de masa y eso es lo que conlleva a que el paciente acuda a la consulta por el médico. Doctor, se me tapó el oído, no escucho por aquí. O doctor, el niño tiene un olor fétido por la nariz y le está saliendo una secreción muy fétida. Comienzas tú a inspeccionarlo, ¡pum!, se metió un frijol. ¡Pum!, 2 o 3 lentejas. ¿Vale? Son cuerpos extraños y todo eso induce una respuesta inmune. Aquí tenemos también unos antígenos bastante particulares, pero son antígenos, les digo yo particulares porque se relacionan con una respuesta inmune que se conoce como la alergia. Por lo tanto, esos antígenos se llaman alergenos. Los alergenos son todos aquellos antígenos capaces de inducir una respuesta alérgica. Por eso es que ustedes escuchan decir, hombre, el paciente es alérgico a los ácaros del polvo. El paciente es alérgico a los animales domésticos, es alérgico al perro, alérgico al gato, alérgico a las plumas. Hay pacientes alérgicos a las cucarachas, pacientes alérgicos a los pólenes, hay pacientes alérgicos a los hongos del ambiente y esa respuesta es lo que conlleva a que el paciente sufra de conjuntivitis, rinitis o las dos cosas, rinoconjuntivitis alérgica. ¿Ok? O el paciente sufre también de faringitis o en el peor de los casos una anafilaxis que conlleva al cierre epiglótico producto de una reacción alérgica severa. ¿Ok? O en el peor de los escenarios un espasmo a nivel de las arterias coronarias y el paciente se muere de un infarto agudo al miocardio producto de una anafilaxis, lo que se conoce como el síndrome de Kunis. ¿Ok? Muy bien.
nuestros arsenales para destruir bacterias son tan poderosos que corremos más peligro a causa de ellos que de los invasores. Mira ese comentario, y hay que saberlo entender. Nuestros arsenales para destruir bacterias son tan poderosos que corremos más peligro a causa de ellos que de los invasores. Ojo con eso. A veces el daño tisular que usted tiene, producto de una infección, no es por lo que hace directamente el patógeno. Muchas veces es por la respuesta inmunológica que usted desencadena. De allí este comentario. Nuestros arsenales, es decir, nuestra respuesta inmune, para destruir bacterias son tan poderosos, o sea, la respuesta inmunológica es tan fuerte que corremos más peligro a causa de ello. Es decir, es más peligroso la respuesta inmune que por lo que hace verdaderamente la bacteria. Entonces eso es lo que explica el por qué el curso clínico de algunas infecciones es diferente entre un paciente y el otro. Por eso les decía, nuestras diferencias genéticas son las que nos permiten entender por qué no todos los pacientes tienen la misma evolución, porque hay algunos que recuperan rápidamente y porque hay otros que lamentablemente tienen un evento severo que termina incluso matando al paciente. Y eso lo vivimos recientemente con el COVID. ¿Ok? Entonces mira que todo lo que estamos discutiendo hoy sirve como preámbulo a la siguiente clase, que es complejo mayor de histocompatibilidad, moléculas HLA, lo que se llama inmunogenética. Con eso tú vas a entender por qué unos sí y por qué unos no, por qué este mejoró, por qué se recuperó y por qué este todavía está en la UCI, o por qué quedó con algunas secuelas. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos ejemplos de estructuras antigénicas y aquí tenemos las diferencias entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Hoy en día se ha demostrado que las bacterias gram negativas son potentes inmunógenas debido a la presencia de un lipopolisacárido, que es una endotoxina. Tampoco podemos desmeritar el poder que tienen las bacterias gram positivas, pero entre una gram negativa y una gram positiva, ese poder inmunógeno del lipopolisacárido de las gram negativas se relaciona mucho con la severidad de las infecciones. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadro comparativo estableciendo la diferencia entre lo que es una exotoxina y una endotoxina. ¿Ok? Exotoxina es una proteína que se sintetiza, se secreta. Por lo general el microbio la libera. Mientras que la endotoxina es una proteína que forma parte de la estructura del microbio. Por lo tanto no es secretado. Profe, ¿por qué eso es importante? Eso es importante para que tú puedas entender el mecanismo de acción de los antibióticos. Hay algunos antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, mientras que hay otros antibióticos que inhiben la formación de la pared celular. Entonces, si tú tienes un caso de una intoxicación, ¿cuál es el antibiótico que tú debes utilizar? ¿El que inhibe la pared celular o el que inhibe la síntesis de proteínas? Si es una intoxicación, el que inhibe la síntesis de proteínas. Porque si yo impido la síntesis de la toxina, pues lógicamente ya yo comienzo a tratar la enfermedad. ¿Vio? Todo en medicina es clave. No es solamente recetar por recetar, es simplemente saber recetar. ¿Vale? Aquí tenemos la estructura del lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Les decía que son potentes inmunógenos. Aquí estamos viendo, tenemos aquí la estructura química de los lipopolisacáridos y vemos al lípido A. Tenemos aquí esta región nuclear o central y el antígeno A. Entonces miren, aquí tenemos el lípido A. Mira, esto es una Escherichia coli. Existen aproximadamente de 10 a las 6 moléculas de lipopolisacáridos por célula. Esto constituye el 75% del área. ¿Ok?
Aquí tenemos esta cola de ácidos grasos. Aquí tenemos algunos disacáridos con grupos fosfatos, ¿verdad? Aquí tenemos un polisacárido central y aquí tenemos el antígeno somático O, que prácticamente son aminoazúcares, más de 40 unidades repetidas. Entonces, esta es la estructura del lipopolisacárido. En medicina, las infecciones por bacterias gram negativas, por el hecho de tener esta estructura, son potentes inmunógenas. Es por eso de que la severidad de las infecciones por bacterias gram negativas es mayor a que las infecciones por gram positivas. Pero eso depende mucho también de la cantidad, del tipo de paciente, del estado inmunológico del paciente y la zona afectada. Pero esto es importante para que tú puedas entender por qué estos lipopolisacáridos se conocen como potentes endotoxinas, capaces de generar respuestas inmunológicas severas en el paciente. Ya este concepto lo habíamos dicho, los patrones moleculares asociados a patógenos, y aquí vemos los lipopolisacáridos, cómo pueden ser sensados o reconocidos por este tipo de receptores, al igual que peptidoglucanos y otras estructuras presentes en los antígenos. Eso genera una respuesta inmune innata que condiciona a la producción de citoquinas proinflamatorias. ¿Ok? Miren esto. Estos son macrófagos que reconocen la endotoxina y eso conlleva a que el macrófago comience a sintetizar algunas proteínas, como por ejemplo citoquinas proinflamatorias, algunos radicales libres de oxígeno que tienen propiedades bactericidas y algunos derivados lipídicos, como por ejemplo prostaglandinas, tromboxanos y factor activador de plaquetas. Miren que este punto es importante. ¿Por qué? Porque dependiendo la severidad con que el macrófago responda, eso puede facilitar el entendimiento de que muchas veces nuestros arsenales son más peligrosos que por lo que hace el invasor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí estamos viendo un cuadro comparativo en donde el efecto de la respuesta inmune, en algunos escenarios el efecto es benéfico y en otros escenarios el efecto es perjudicial. ¿Cuándo el efecto es benéfico? Hombre, cuando usted libera este tipo de respuesta a unos niveles bajos. Es decir, la cantidad de citoquinas, las especies reactivas de oxígeno y este tipo de mediadores lipídicos se liberan, pero a algunas concentraciones que generan un efecto benéfico en el paciente y no lo perjudican tanto. Esos efectos benéficos se evidencian con una fiebre moderada. La fiebre no es alta, es una fiebre moderada. Eso conlleva a una estimulación generalizada del sistema inmune y lógicamente favorece a la muerte del patógeno. El paciente se recupera y sigue su curso. Pero lamentablemente, cuando hay una sobreproducción, mira, cuando hay una sobreproducción de todas estas moléculas, ya los efectos no van a ser benéficos. La sobreproducción de citoquinas y de moléculas inflamatorias generan efectos perjudiciales. El paciente va a tener fiebre alta, el paciente va a tener hipotensión, el paciente va a tener coagulación intravascular diseminada, el paciente puede entrar en un estado de shock y el paciente puede fallecer por eso. Y esto que yo te estoy mostrando aquí es lo que ocurre en el paciente con sepsis. El paciente se infecta, monta una respuesta y esta es una respuesta desmedida. Y esa respuesta inmunológica desmedida conlleva a falla multiorgánica, genera un colapso hemodinámico y termina el paciente muriéndose. ¿Vio? Para que usted pueda entender todas estas patologías, por qué la gente se muere, por qué el paciente queda con secuelas, por qué el paciente hay que intubarlo, por qué el paciente tiene falla renal, por qué ese paciente queda así, usted debe tener conocimientos básicos en inmunología. Si usted no sabe de inmunología, no vas a entender la fisiopatología de la sepsis. ¿Vio?
Muy bien. Yo le voy a compartir al monitor. La monitora, ¿quién es? Es el grupo A, Elizabeth. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No vino? Isabel. Bueno, yo les voy a compartir el material. Sin embargo, no está de más recordarte de que esto que yo te estoy enseñando hoy, debes complementarlo con el libro guía, el libro de Aguas. ¿Ok? Vale, nos vemos entonces. El capítulo. Yo les mando por escrito.